¿Sabías que tu café puede hacer mucho más que mantenerte despierta? En solo 30 segundos te revelaré cómo este ingrediente común puede ayudar a eliminar arrugas, combatir el envejecimiento y devolverle a tu piel la luminosidad de antes. Pero espera, no es solo un truco de belleza, es un ritual que tu piel necesita. Y lo mejor de todo es que no tienes que gastar una fortuna. Aquí te traigo 4 soluciones poderosas con café que transformarán tu piel, y te aseguro que la tercera es la más efectiva de todas. Quédate hasta el final, porque te voy a contar por qué esta solución realmente marcará la diferencia. Antes de entrar en la receta, siéntate, disfruta de una taza de café y vamos a descubrir juntos los increíbles beneficios del café para la piel. El café, esa bebida que muchos de nosotros disfrutamos cada mañana para empezar el día con energía, es mucho más que solo un estimulante. Hoy quiero hablarte de los sorprendentes beneficios que el café puede tener para nuestra piel. Pero permíteme aclarar algo muy importante. Estamos hablando del café molido, no del café instantáneo. El café molido, el que preparamos con el grano recién triturado, contiene propiedades mucho más poderosas que pueden hacer maravillas por tu rostro. ¿Sabías que el café contiene antioxidantes naturales como los polifenoles que combaten los efectos dañinos de los radicales libres en nuestra piel? Estos radicales libres son responsables del envejecimiento prematuro y de la aparición de arrugas y manchas. Los antioxidantes del café trabajan como un escudo protector, ayudando a reducir el daño celular y promoviendo la regeneración de la piel. De hecho, el café molido es considerado uno de los ingredientes más potentes para combatir los signos visibles del envejecimiento. Además, el café tiene un efecto antiinflamatorio que puede aliviar la piel irritada y sensible. Si alguna vez has notado enrojecimiento o hinchazón en tu rostro, un tratamiento con café puede ayudarte a calmar esa inflamación, dejándote una sensación de frescura y suavidad. Los ácidos clorogénicos presentes en el café son compuestos conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, lo que convierte al café en un aliado perfecto para pieles que sufren de rosácea o acné inflamatorio. Pero lo más impresionante del café es su capacidad para mejorar la circulación sanguínea. El masaje suave con café sobre la piel puede estimular la circulación en las capas superficiales de la dermis, lo que favorece el transporte de nutrientes esenciales hacia las células de la piel. Esta mejora en la circulación no solo ayuda a que la piel se vea más radiante, sino que también acelera el proceso de renovación celular, ayudando a eliminar las células muertas y promoviendo la aparición de nuevas y frescas. No olvidemos que el café también tiene un efecto exfoliante natural. Gracias a su textura granulada, el café molido puede actuar como un exfoliante suave pero efectivo, eliminando las células muertas y ayudando a limpiar los poros de impurezas y exceso de grasa. Al hacerlo, el café ayuda a prevenir los brotes de acné y mejora la textura de la piel, dejándola más suave y uniforme. Y ahora, si te preguntas cómo puedes aprovechar estos beneficios en tu rutina de cuidado de la piel, estás de suerte. En los próximos minutos te revelaré 4 recetas poderosas que puedes hacer en casa con café molido. Estas recetas no solo son simples de preparar, sino que te permitirán disfrutar de los increíbles beneficios del café para rejuvenecer y revitalizar tu piel de manera natural. Así que quédate con nosotros y descubramos juntos cómo el café puede transformar tu piel. La primera es una combinación que me fascina, pues ataca directamente las manchas oscuras y la hiperpigmentación. Café con leche fresca sin azúcar. Muchos me preguntan, doctor, ¿por qué leche? La respuesta es simple, la leche contiene ácido láctico,
un ingrediente que en dermatología es altamente valorado por su capacidad para aclarar la piel de manera progresiva y sin dañarla. Esto es fundamental para las personas mayores, ya que la piel madura es más fina y sensible, lo que hace que no tolere los mismos tratamientos que la piel joven. Además, el ácido láctico pertenece a la familia de los alfa-hidroxiácidos, conocidos por ser exfoliantes químicos suaves. ¿Qué significa suave? Que no irritan ni descaman la piel, como lo harían ácidos más agresivos, pero tienen la capacidad de disolver las células muertas, revelando un tono más uniforme y luminoso. Si sumamos a esto la exfoliación mecánica suave que proporciona el café, estamos abordando la mancha desde dos frentes, eliminando células muertas y al mismo tiempo interrumpiendo la sobreproducción de pigmento. Para esto solo necesitarán dos ingredientes, 2 cucharadas de pozos de café, mejor si son los que usaron hoy, ya que vienen húmedos, y 3 cucharadas de leche sin azúcar. Si no tienen pozos, pueden usar café molido, pero por favor eviten el café instantáneo, especialmente si tiene azúcar o leche añadida. En cuanto a la leche, cualquier tipo es válido, siempre y cuando sea sin azúcar, para evitar que se favorezca el crecimiento bacteriano en la piel. Un pequeño truco: si la leche está fresca, mejor aún. El frío reduce la inflamación y mejora la microcirculación, haciendo que el tratamiento sea más tolerable para las pieles sensibles. La preparación es muy sencilla. Mezclen el café y la leche hasta obtener una pasta espesa. Si queda demasiado líquida, se les va a chorrear. Si es muy seca, no se adherirá bien. Busquen una consistencia cremosa antes de aplicarla. Lávese la cara con agua tibia. Aunque pueda parecer un detalle insignificante, no lo es. El agua tibia abre suavemente los poros, permitiendo que los nutrientes lleguen a las capas más profundas donde se encuentran las manchas. Luego, aplique la mezcla por todo el rostro. Aquí viene el paso crucial, el masaje. Usen los dedos medio y anular haciendo movimientos circulares, especialmente en las zonas con más manchas, generalmente las mejillas. Háganlo durante unos 2 minutos. El café ayuda a eliminar la capa superficial de células envejecidas, dejando una piel más rosada, receptiva y luminosa. Este masaje no solo exfolia, sino que aumenta el flujo sanguíneo local. Y cuando la circulación mejora, la piel se oxigena mejor y recibe más nutrientes, lo que favorece un mejor resultado cosmético. Pequeño secreto dermatológico: la piel madura que recibe más oxígeno produce mejores resultados cosméticos. Después de eso, simplemente dejen actuar la mezcla durante unos 15 minutos. Si desean escuchar música o relajarse, mejor aún. Un detalle importante: no dejen que la mascarilla se seque completamente. Si empieza a agrietarse, ya se pasaron de tiempo. Cuando esté apenas seca, es hora de enjuagar. Para retirarla, mojala primero con agua fresca para aflojar el café, luego enjuague suavemente. El agua fresca también ayuda a cerrar los poros, lo que retiene los beneficios dentro de la piel. Y al final, sequen el rostro con una toalla suave. Eviten arrastrar o frotar. El resultado inmediato es bastante agradable. Notarán la piel mucho más suave, casi como terciopelo, pero lo más importante es la constancia. 2 veces por semana y en aproximadamente un mes, verán que las manchas se vuelven menos visibles y el tono de la piel se aclara de manera natural. Ahora voy a revelar la segunda fórmula, pero antes, comenta café en los comentarios para que sepa que sigues aquí y listo para aprender más. Doctor, mi piel está muy seca, especialmente en invierno con el clima frío y seco.
¿Existe alguna fórmula efectiva para mejorarla? No te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. Quédate conmigo porque ahora voy a revelar la segunda fórmula que transformará tu piel. Se trata de la combinación de café con aceite de coco o aceite de oliva. Es importante entender algo que a menudo no se menciona. A medida que envejecemos, las glándulas sebáceas que producen nuestra grasa natural pierden eficiencia, lo que provoca que la piel pierda rápidamente hidratación. Esta deshidratación es una de las principales responsables del envejecimiento visible. Sin agua no se puede mantener el colágeno y sin hidratación las arrugas aparecen de manera prematura. Para contrarrestar este proceso, vamos a combinar café con aceite. Ambos aceites son fuentes excelentes de vitamina E, un potente antioxidante y regenerador celular. Un detalle importante es que cuando combinamos el café con el aceite forma una capa fina sobre la piel que previene que la humedad se escape. Esto se traduce en una piel más jugosa, más elástica y con menos líneas finas. Es como devolverle a la piel su capacidad natural de retener agua de forma inmediata y visible. La receta es sencilla. Se necesitan 2 cucharadas de pozos de café o café molido puro, 1 cucharada de aceite de coco o de oliva y si tienen en casa, media cucharadita de miel. La miel no es imprescindible, pero si se incluye, la piel lo agradecerá, ya que ayuda a reducir la inflamación, proporciona antioxidantes naturales y potencia la capacidad de hidratación. 3 ingredientes simples que comienzan a regenerar la piel desde adentro hacia afuera. Mezclen los ingredientes en un recipiente. Notarán que la mezcla tiene una textura más brillante y untuosa que la anterior y su aroma resulta agradable, convirtiendo este ritual en un pequeño lujo cotidiano. Antes de aplicarla, es fundamental lavar el rostro con agua tibia para eliminar impurezas como polvo, sudor o restos de crema. Este paso es crucial, ya que una superficie limpia facilita la penetración de los nutrientes en las capas más profundas de la piel. Luego, aplique la mezcla sobre todo el rostro, concentrándose en las zonas más secas como las mejillas, la frente y el contorno de los ojos, donde suelen aparecer las famosas patas de gallo. El aceite actúa como un gran aliado para suavizar esas líneas marcadas por la expresión y la falta de agua. Además, la cafeína del café sigue funcionando. Mejora la microcirculación, dando un sutil efecto de firmeza y luminosidad al instante. A diferencia de la primera fórmula, esta necesita más tiempo para que el aceite se absorba correctamente. Dejen que actúe unos 20 minutos. No hagan nada, solo relajen. Este es el momento en que la piel está absorbiendo todos los nutrientes. Mientras descansan, la piel se está recargando como si estuvieran en un pequeño spa. Ahora viene un paso clave, el enjuague. Si intentan retirar el aceite solo con agua fría, no será efectivo y pueden obstruir los poros. Lo adecuado es enjuagar primero con agua tibia para disolver el aceite y luego utilizar un limpiador suave para eliminar el exceso. La piel debe quedar limpia pero sin eliminar la capa nutritiva que deja el tratamiento, ya que esa es la que mantiene la hidratación a largo plazo. ¿Qué sentirán después? Una sensación de ligereza maravillosa. La piel ya no se sentirá tensa ni áspera, se volverá más suave, más hidratada y las líneas finas se verán menos marcadas simplemente porque la piel ha recuperado su capacidad de retener agua. Solo al solucionar la sequedad pueden rejuvenecer varios años. En muchos casos, la diferencia entre un rostro cansado y uno sin edad radica en la cantidad de agua que la piel puede retener, no en la cantidad de cremas caras que se usen. Pero claro, hay otro desafío que muchos temen, la flacidez, las mejillas que comienzan a caer, la papada que se marca y esa falta de definición que nos hace preguntarnos si existe algún lifting casero. Y la pregunta es válida, ¿el café puede ayudar con esto? La respuesta es sí, pero necesita un compañero muy común que casi todos tenemos en el refrigerador. Prepárense porque aquí es donde el café demuestra su poder tensor y reafirmante. Escribe abajo desde qué parte del mundo me estás viendo
Quiero leer todos sus comentarios. Y ahora pasemos a la siguiente preparación, porque este es el punto en el que muchas personas comienzan a levantar la vista, el tema del lifting. La flacidez es uno de los cambios más temidos con el paso del tiempo, mejillas que descienden, un contorno menos definido, y muchas veces la pregunta es si existe algo casero que pueda ayudar a tensar la piel. Y la respuesta es sí, hay algo sorprendentemente sencillo. El ingrediente estrella aquí es la clara de huevo. ¿Por qué funciona? Porque está llena de proteínas y albúmina, que al secarse sobre la piel crean un efecto tensor natural. Es como si reorganizara la superficie y empujara suavemente hacia arriba las zonas que con el tiempo se relajan. Y no se preocupen por el olor, el café es tan aromático que prácticamente neutraliza el de la clara de huevo, convirtiendo la experiencia en un ritual agradable. Los materiales son mínimos. 2 cucharadas de café, ya sea el que quedó del que usaron hoy o café molido puro, y un huevo. Solo utilizaremos la parte transparente, la clara. La yema la pueden guardar para cocinar o simplemente descartarla. ¿Cómo se prepara? Coloque la clara en un recipiente y batalla con un tenedor o una cuchara hasta que aparezcan pequeñas burbujas blancas. Esta aireación es lo que le permite a la mezcla tensar la piel al secarse. Luego, agreguen el café y mezclen bien hasta obtener una mezcla homogénea. Esas pequeñas burbujas actúan como resortes invisibles que al secarse ayudan a levantar la piel. Ahora quiero detenerme un momento porque la forma de aplicarlo es crucial. Con las otras fórmulas podían aplicarla sin pensarlo demasiado, pero en esta es diferente. Cuando la coloque, háganlo con movimientos ascendentes desde la línea de la barbilla hacia las orejas y desde los costados de la nariz hacia las sienes, nunca hacia abajo. Recuerden que la gravedad ya hace suficiente trabajo en nuestra contra. No ayuden a la caída. Un detalle que pocos saben es que aplicar el tratamiento de manera ascendente no solo tiene un beneficio estético, sino que también distribuye la tensión de la clara de huevo de manera óptima sobre las fibras dérmicas, maximizando el efecto lifting y reduciendo la flacidez. Es como darle a la piel un pequeño entrenamiento mientras la mascarilla se seca. Una vez aplicada, simplemente deja actuar entre 20 y 25 minutos. Y les voy a pedir algo que muchos olvidan y luego se quejan del resultado. Durante ese tiempo, no hablen, no rían, no frunzan el ceño, no hagan gestos. Mientras la clara se seca, está tensando la piel. Y si mueven los músculos, literalmente arrugan la mascarilla, lo que hace que el efecto se pierda. Lo ideal es quedarse completamente relajados e inmóviles, dejando que la fórmula haga su trabajo. Piensen en ese tiempo como un mini spa facial en su propia casa. La constancia es la que convierte este ritual en una transformación real. Cuando noten que la piel está firme y la mezcla está completamente seca, enjuaguen con agua tibia para aflojar primero y luego enjuaguen bien. Para finalizar, pásale agua fría a la cara para ayudar a cerrar los poros y sellar el beneficio. Este último paso no es solo cosmético. Cerrar los poros preserva los nutrientes y evita que la piel pierda humedad rápidamente, manteniendo el efecto por más tiempo. El resultado es muy evidente. La piel se siente más firme, más recogida, como si el rostro hubiera hecho un pequeño entrenamiento. Y si son constantes, 1 o 2 veces por semana, verán cómo el contorno se vuelve más definido, más fresco, más juvenil. En pocas sesiones notarás que incluso la línea de la mandíbula se ve más limpia y el rostro gana un aspecto levantado, saludable y rejuvenecido. Y ahora les voy a revelar la fórmula final. Hemos trabajado para que la piel luzca más tersa, luminosa y con mejor textura, pero seamos sinceros, si al despertar los ojos muestran esas ojeras marcadas y las bolsas hinchadas, el rostro sigue transmitiendo cansancio. Así que les comparto este truco especial para revitalizar el contorno ocular: usar hielo de café. El procedimiento es muy sencillo. Preparen una taza de café negro fuerte, sin leche ni azúcar. Dejen enfriar y viértelo en una bandeja para cubitos de hielo y luego colóquelo en el congelador.
Una vez congelado, ya está listo. Este simple café se convierte en un potente aliado antiedad para la zona más delicada de nuestro rostro. Por la mañana, cuando se despierten con los ojos hinchados, tomen uno de esos cubitos. Pero atención, nunca lo pongan directamente sobre la piel, ya que el frío intenso puede causarle daño. Envuélvelo en una gasa fina, un pañuelo o una toallita de bebé. Este detalle es fundamental. Protege la delicada piel del contorno ocular y asegura que el frío se aplique de manera uniforme y segura. Luego, con movimientos suaves, deslicen el cubito alrededor de la órbita del ojo. No lo dejen fijo en un solo punto, porque el frío debe circular. Notarán algo interesante. La baja temperatura contrae los vasos sanguíneos, ayudando a reducir las bolsas rápidamente. Además, la cafeína del café actúa como un disuelve sombras, aclarando la ojera y proporcionando una sensación de frescura inmediata. En solo 2 minutos, sus ojos se despiertan antes que su alarma. Con solo 2 minutos diarios, los ojos se sentirán menos pesados, más despiertos y con esa chispa que perdemos cuando no descansamos lo suficiente. Además, este método mejora la microcirculación local, reduciendo la hinchazón y revitalizando la piel con el tiempo. Incluso puede potenciar la eficacia de cualquier contorno de ojos nutritivo que apliquen después. Ahora que ya conocen los increíbles beneficios de la mascarilla de café, es importante saber cuáles son los errores más comunes que deben evitar para que realmente funcione. Café molido demasiado grueso. Uno de los errores más frecuentes es usar café molido demasiado grueso. Esto puede causar irritación en la piel, ya que los gránulos grandes pueden ser demasiado abrasivos. Es importante que el café está molido de manera fina para evitar daños en la piel y asegurar una exfoliación suave. Frotar con demasiada fuerza. Otro error común es frotar la mascarilla con demasiada fuerza al aplicarla o retirarla. La piel del rostro es delicada, especialmente en áreas como el contorno de los ojos, por lo que frotar demasiado puede causar irritación y enrojecimiento. Recuerden siempre aplicar la mascarilla con movimientos suaves y circulares. Retirar la mascarilla de manera incorrecta. Un tercer error es intentar retirar la mascarilla de forma brusca. Es importante no pelarla o arrancarla de golpe. En lugar de eso, deben mojar la mascarilla con agua tibia y retirarla lentamente. Esto permite que los ingredientes se absorben mejor y evita que la piel se sienta tensa o irritada. Falta de constancia. Finalmente, el error más grande es no ser constantes. Como con cualquier tratamiento de belleza, los resultados no se logran de la noche a la mañana. Si desean ver mejoras en la firmeza y luminosidad de la piel, deben aplicar esta mascarilla regularmente, al menos 1 o 2 veces por semana. En resumen, hemos descubierto 4 fórmulas maravillosas para cuidar y revitalizar nuestra piel. La mascarilla de café con leche, que ilumina y ayuda a reducir las manchas oscuras. La mezcla de café con aceite de coco o de oliva hidrata y reafirma la piel, dándole un toque más firme y suave. La combinación de café con clara de huevo es ideal para combatir la flacidez y devolver la elasticidad a la piel. El truco del hielo de café, un remedio refrescante que revitaliza el contorno de los ojos y reduce la hinchazón. ¿Cuál de estas fórmulas te ha sorprendido más? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Comparte tu favorita en los comentarios y no olvides difundir este conocimiento para que más personas descubran cómo cuidar su piel de manera natural y efectiva. Juntos podemos lograr una piel más saludable y radiante.